Bienvenidos al programa Si Querés un Cambio. Hoy estamos en un lugar distinto. No estamos en Mendoza, estamos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Justamente en este lugar nosotros tenemos una iglesia que pertenece a nuestro ministerio Jesús, la Luz del Mundo. Vamos a tener una entrevista especial con la pastora Delia Reta, que ella nos va a contar su testimonio y además vamos a tener palabra de Dios y muchas cosas más. Así que quédate con nosotros, no te muevas. Te presentamos a la pastora María Rosa de Morelato y su nuevo libro, Por los dichos de tu boca, en donde nos alienta a aprender a cómo conducirnos en nuestra manera de hablar. En Por los dichos de tu boca encontrarás experiencias, vivencias y testimonios respaldados por la palabra de Dios sobre nuestras declaraciones. Además, encontrarás temas como Dominando nuestra lengua, de la abundancia del corazón habla la boca, que mi boca se llene del bien de Dios y muchos temas más. Por los dichos de tu boca, la pastora María Rosa de Morelato te presenta sus 3 más recientes libros. Por los dichos de tu boca, las buenas decisiones te llevan al éxito. ¿Y habrá algo difícil para mí? Continuamos aquí en Si Querés un Cambio. Estamos con una invitada especial. Ella es Delia, pastora de acá de Bariloche. Te saludamos. Delia, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Un gusto estar en este programa. Para mí es un placer que podamos estar en este lugar y justamente en tu tierra. En mi tierra, sí, en San Carlos de Bariloche y haciendo justamente este programa tan especial. Bueno, quería preguntarte, para que en realidad yo ya conozco tu historia, pero que nos contaras un poquito acerca de cómo llegaste hasta aquí hoy. Fue un proceso largo, naciste en una cuna cristiana. Bueno, contame un poquito de tu historia. Bueno, sí, nací en una cuna cristiana. Mi abuelo, mi bisabuelo siempre se encargaron de inculcarnos el evangelio desde niños. Desde lo que yo tengo noción, fui creciendo y creyendo en Jesús y yendo a una iglesia acompañada siempre de mi abuela. Y cuando yo nací en la ciudad de Mendoza y cuando tenía más o menos 1 año y medio, 2 años, mi mamá decide llevarme a vivir a Santiago de Chile. ¿Tu mamá es chilena? Mi mamá es chilena y mi mamá se queda embarazada en Mendoza y como mi padre no se hace cargo. O sea, ¿te abandonó tu papá? Me abandona. Mi mamá decide que nos vayamos a Chile. Yo tenía tan solo 1 año y medio, 2 años, así que no, muchos recuerdos de eso no tengo casi nada. Pero más o menos es lo que te iba contando. Son lo que me va contando siempre la familia. Mi mamá era muy joven, tenía 16, 17 años. Por lo tanto, para poder trabajar, para poder mantenerme, decidió dejarme en crianza de una tía. Yo con esa tía estuve hasta los 11 años, que mi mamá... O sea, que era casi tu mamá. Claro, y mi mamá verdadera iba siempre a visitarme cada 15 días. Así que yo nunca la podía ver como mamá ni decirle mamá. Yo la que le decía mamá era la tía que me estaba criando. No estaba ese vínculo de madre e hija. No yo la llamaba por su nombre. Ahí llegó Yana, ahí llegó Oriana y yo a mi tía que me crió yo le decía mamá. Así que fue una niñez media rara de saber quién era mi verdadera mamá porque nunca me lo ocultaron, de saber de que mi papá no se hizo cargo, porque tampoco nunca me lo ocultaron. Fui creciendo con las verdades, pero sin que haya sido una vida rara, ¿no? De saber quién es tu verdadera mamá, pero no que la ves. No tenías una familia constituida. Exactamente, no creciste en una familia. No. Eras como la que iba de acá para allá. Claro, y era la primer nieta, la primer bisnieta, entonces por ahí era muy mimada por mis bisabuelos, por mi abuela, pero no llegaba a ser más que eso. No llegaba a ser más que no me estaba criando ni con mi papá ni con mi mamá. Claro. Me estaba criando con una tía que decidió ayudar a mi mamá para poder cuidarme mientras ella podía trabajar. Bueno, y ahí fuiste creciendo, llegaste a la adolescencia, pero en ese transcurso te pasaron más cosas muy fuertes. Sí, yo durante toda mi adolescencia, no casi tanta juventud, fui abusada, fui violada y eso marcó mi vida.
de una manera grande, en el sentido de poder, de como que yo no quería, quería crecer, y solo crecer para poder irme y no ir a una iglesia. Y no pasar por eso. Y poder irme de ese lugar y me daba mucha vergüenza contárselo a todo el mundo o contárselo a algún familiar. ¿Y nunca se lo contaste a nadie? Nunca se lo pude contar a nadie. Era entre la mezcla de vergüenza a que no te vayan a creer. Para mí era más difícil, era lo que yo más sentía fuertemente, que prefería guardármelo y callarlo. Y lo guardé por años. Por años. Yo creo que recién a los 29 años, 30 años que cumplí, ya casada, pude ir a un encuentro donde nuestros pastores, cuando tomaron ellos la visión de los encuentros, María Rosa me dice: necesito que por favor vengas a hacerlo, porque necesito que empecemos a trabajar con los encuentros juntos. Y yo tomé la decisión de ir a ese encuentro. Eran 3 días, yo no sabía nada, no sabía cómo era. Y cuando yo fui a ese encuentro me di cuenta realmente que yo mi vida algo tenía oculto acá adentro. Que tenías que perdonar. Vos ahí eras pastora. Ya éramos ¿Tu pastores. esposo nunca supo que te violaron? Nunca lo supo. Se lo escondiste a todo el mundo. A todo el mundo, a nadie. Era un secreto que nadie sabía. Era un secreto, más que secreto, era como que hasta yo lo tenía tan guardado que ni yo me lo acordaba. O sea, no es que no me lo acordaba, yo lo oculté tanto dentro mío, que ni siquiera yo podía decir, o cuando se hablaba de ese tema, cuando escuchaba que se hablaba de ese tema, yo recuerdo que yo decía: ay, qué feo, ay, qué horrible, pero era como que a mí me había sucedido, pero yo lo había guardado tanto, como que yo lo quise enterrar. Quise enterrarlo y me di cuenta que estaba. Cuando yo fui a mi encuentro, yo me di cuenta en ese lugar que eso todavía estaba ahí. Yo llegué a un momento que Dios empezó a pasar una película de mi vida, de todos esos momentos, de esos instantes. Y yo decía dentro mío: pero Señor, ya los perdoné, pero lo que yo necesitaba era confesarlo. Viste que uno siempre dice hay que perdonar, pero la palabra de Dios dice confesarlos. Y yo lo que no había hecho nunca había sido confesarlo. Yo creo que ahí fue donde yo tomé las fuerzas para poder hablar con mis pastores y decirles: saben que yo tengo que contarles algo que a mí me pasó. Y me di cuenta en este lugar que yo lo tenía enterrado. Y ahí hubo un cambio. Ahí hubo un cambio en mi vida, en mi matrimonio. Nosotros ya estábamos pastoreando Bariloche, éramos jóvenes y como que fue todo un cambio, hasta con mi hija. Fueron muchos cambios en mi vida. Bueno, dentro de un ratito me vas a contar acerca de tu hija, acerca de los cambios que tuviste, pero primero nos vamos a ir a una breve pausa y ya venimos con más Si Querés un Cambio. El Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a escuchar FM Luz, la radio cristiana con un mensaje de esperanza. Encontrala también en fmluz.com.ar e ilumina tus sentidos. Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jesusluzdelmundo.com.ar, donde encontrarás videos, fotos, prédicas, enseñanzas y todo lo que necesitas conocer acerca de nuestro ministerio. www.jesusluzdelmundo.com.ar. Y seguimos aquí en Si Querés un Cambio. Estamos con la pastora Delia desde Bariloche. Estamos aquí disfrutando de esta hermosa ciudad y nos estaba contando un poquito acerca de su testimonio, que fue criada desde muy chiquita con el Evangelio. Ella palpó el Evangelio de Jesucristo, pero en el medio pasaron muchas situaciones difíciles de su vida, como por ejemplo abusos, violaciones, madre y padre que la abandonaron. Pero nos decías que hiciste un encuentro en el cual vos sentiste que perdonaste, que hubo un antes y un después en tu vida, ¿no? Sí. ¿Tuviste hijos? Me casé, tuve hijos y bueno, me casé con un hombre que no era cristiano.
Así que fue en el momento donde comencé nuevamente a buscar de Dios. Porque ahí hubo un tiempo tu adolescencia, te separaste. En la del camino del adolescencia sí Señor. me separé de los caminos del Señor, quizás iba un día domingo como para acompañar a mi abuela y complacerla, pero No no sentías nada. no era nada, era como para complacer a la abuela. Ujú. Y cuando yo conocí a mi marido, bueno, él estaba totalmente en el mundo. Pero más que en el mundo, él venía de una vida delictiva, Sí. con drogas, ¿no? Drogas, alcohol, y desde muy chico, porque tenía exactamente 17, 18 años. Y fue donde ahí comencé a darme cuenta que si no buscaba nuevamente de Dios, ese matrimonio no iba a llegar a ningún lado. No íbamos a poder seguir porque tuvimos nuestra primera hija y comenzaron todos los problemas matrimoniales. Hasta que él conoció a Dios, un día aceptó ir de invitado, conoció a Dios y bueno, Su vida cambió. Su vida cambió, pero él tiene un testimonio muy lindo, que sería muy bueno que él lo pueda contar. Dios le hizo un cambio radicalmente desde acostarse a dormir y despertarse a las 8 de la mañana y decir, wow, estoy enamorado, pero no sé de quién. Y no sabía, era un amor diferente al que sentía por mí, diferente al que sentía por la bebé que teníamos, era diferente. Antes de hacer el encuentro, vos ya tenías a tu nena y la sobreprotegías demasiado. Demasiado, creo que sufrió más ella que yo, porque yo no, al no haberlo podido confesar, al no haberlo podido contar, es como que yo lo sobreprotegía a mi hija. Yo iba hasta el baño y me llevaba a mi hija. Yo no confiaba en nadie para dejarle a mi hija. Entonces le terminé haciendo un daño porque ella aprendió a solo depender de mí. Y ya cuando fue creciendo, ya crecía, pero seguía dependiendo de mí. Entonces yo le estaba haciendo un trauma a ella de sobreprotección. Y cuando vos perdonaste y te liberaste, hasta cambió eso. No solo tu matrimonio, Cambió. no solo tu vida, también esa sobreprotección que le estaba haciendo mal a tu niña, ¿no? Exactamente, todo, porque yo no dejaba ni que mi hija, un ejemplo, que vaya a la iglesia a las reuniones de adolescentes o a las reuniones de jóvenes. Si iba, tenía que estar yo o el padre mirándola. Era como que la sobreprotegía, como que no había una confianza para dejar a mi hija. Tenía miedo que le pasara exactamente lo mismo, pero como yo lo había ocultado tanto, no podía explicarle al mundo por qué yo era así con Evelyn. Entonces, hasta que cuando yo hice mi encuentro, que Dios me liberó, Dios me sanó totalmente, yo hoy puedo contar libremente y ayudar a muchas mujeres en los encuentros con mi testimonio y poder decirles que sí se puede perdonar, que sí se puede formar una familia, que sí se puede ser una sierva de Dios. Porque lo que Dios hizo con mi vida fue cambiarme totalmente, radicalmente, y poder llevar mi vida matrimonial y tener los hijos que tengo y llevar una iglesia, estar con mi marido pastoreando una iglesia en esta ciudad. Y eso fue solamente después que yo hice un cambio en mi vida, después que yo pude sanar mi corazón, sanar eso que tenía guardado tan oculto dentro de mí. Qué bueno que es saber, ¿no? Que Dios estuvo, y lo más, podríamos decir, significativo es que mucha gente que sirve a Dios, que está trabajando para el Señor y tiene cosas ocultas, no porque sea mala la persona o porque esté en pecado, sino el enemigo viene a hablarte y a que escondas eso y no lo confieses, porque tu liberación fue al confesarlo. Fue al confesarlo. Ahí fue tu liberación y fue tu cambio radical. Fue un cambio radical. Y yo siempre que cuento mi testimonio siempre digo, y yo era pastora, y yo hablaba del perdón, y yo servía a Dios con amor, con alegría, pero yo no estaba totalmente 100% sano todo acá adentro, porque yo no había confesado eso. Y muchas veces siempre me preguntaba, digo, Dios permite las cosas por algo,
y yo sé que Dios lo permitió y hoy aconsejo mujeres que me cuentan que les ha pasado a sus hijas y yo digo, bueno, por algo Dios nos permite llegar a su camino para poder ayudar a mujeres a que quizás creen que no van a poder tener un futuro porque les sucedió eso, que no van a poder formar una familia porque les sucedió eso, que puedan entender que si se confiesa y se perdona, se puede salir adelante y se puede ser la persona que Dios quiere que seas. Y perdonar al agresor y muchas veces hasta perdonarse uno, porque en muchos casos ha pasado que hay mujeres que no se pueden perdonar o personas, hombres, que hicieron algo en la vida y no se pueden perdonar. Y eso es lo que les traba el poder crecer e ir a otro nivel espiritual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Delia, por compartir con nosotros tu testimonio, pero seguramente hay gente, hay mujeres, hay hombres que han pasado por situación así como la tuya. ¿Qué le podés decir a las personas que nos están escuchando en este día? Bueno, la palabra que les puedo dar o el consejo es que con Dios todo se puede, que si nosotros confesamos, podemos llegar a ser libres. Si nosotros tenemos la oportunidad, si tenés la oportunidad de tener padres espirituales, poder acercarte a ellos y ellos seguramente te van a poder ayudar, van a orar por tu vida, van a ministrarte. Pero lo más importante es que no guardes nada dentro de tu corazón y lo confieses, porque eso dice la palabra, que si confesáramos, seremos libres. Y yo creí en esa palabra y fue en el momento que yo pude ser libre. Y podés llegar a formar tu mejor familia, podés llegar a formar el ministerio que Dios desea para tu vida, porque yo sé que por más que hayas pasado, las situaciones que hayas pasado, si estás cerca de Dios, si te acercas a Dios, yo sé que Dios puede sanar tu vida, sanar tu corazón y sanar tu alma. Así es, muchísimas gracias. Antes que nos vayamos, decinos la dirección de acá de Bariloche, la iglesia. La iglesia la tenemos ubicada en Fagnano, al 991, en esquina El Ordi, acá en San Carlos de Bariloche. ¿Y qué días son las reuniones? ¿Los domingos? Los domingos tenemos reunión a las 19:30, tenemos los días miércoles a las 20:30, los días viernes a las 20:30 y también los días sábados tenemos reunión de adolescentes, preadolescentes, 2 niños y los jóvenes. Perfecto, bueno, ha sido un placer estar con vos. Muchísimas gracias, Delia, por acompañarnos. Gracias, Belén, por invitarme, gracias por venir a este lugar tan maravilloso, a nuestra ciudad. Y bueno, y espero en algún momento poder estar compartiendo un programa con vos. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Si Querés un Cambio desde Bariloche en este programa especial. Unite a nuestras redes sociales y forma parte de nuestro ministerio en Facebook y en Twitter. Visítanos en facebook.com/JLMMZA y seguinos en Twitter @JLMMZA. Seguimos aquí en San Carlos de Bariloche. Pudimos escuchar un testimonio que nos habló acerca del servir a Dios, pero que nuestro corazón tiene que estar limpio, confesar los pecados, servir a Dios con todo el corazón para que en nuestras vidas haya bendición. Ahora, de esta manera, te presentamos la palabra de Dios junto a la pastora María Rosa. Estamos de paseo y hemos venido con un propósito, con un plan de Dios a esta ciudad tan maravillosa de Bariloche. Yo creo que es uno de los lugares más bonitos de la tierra, ¿no? A mí personalmente me gusta, quizás para otras personas no, pero para mí es uno de los lugares tan preciosos donde hay lagos, donde es tan especial el clima, donde es tan especial el paisaje. Y bueno, y estas cosas las permite Dios cuando servimos a Dios, cuando amamos a Dios, cuando damos la vida por Dios. ¿Sabe que hay gente que da la vida por una causa política, da la vida por una
causa quizás que a ellos le parecen que vale la pena dar su vida. Bueno, nosotros damos nuestra vida por Dios. Pero qué maravilloso es dar la vida por Dios. Porque qué recompensa hay dar la vida por otra cosa que no sea Dios. Dios nos promete no solamente el cielo, donde van a ir las personas a disfrutar eternamente, porque la vida es de paso, la vida es como un sueño, como una flor que nace, que florece y que viene el sol y la marchita y esa flor muere de paso. Estamos de paso, pero la vida eterna, el cielo, va a ser para siempre, eternamente. Entonces, vale la pena servir a Dios. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena dar la vida por Dios. Pero no es solo sufrimiento, sino que Dios nos permite disfrutarla. Y este es uno de los momentos en que estamos con nuestros hijos espirituales, a quien amamos. Ellos llegaron hace casi 20 años atrás a nuestro ministerio y los queremos como hijos, los amamos como hijos. Y aquí estamos con ellos. Y sabe que a causa del testimonio que nuestra hija espiritual, pastora, aquí en Bariloche cuenta, yo le puedo decir que por qué vale la pena servir a Dios. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que Dios se va a ceñir, va a ponerse un delantal y que va a comenzar a servirnos a nosotros en esa gran cena. ¿A quiénes? A quienes le sirvieron. Por eso digo que vale la pena servir a Dios, porque un día Dios nos va a servir a nosotros, pero nos va a servir eternamente. Ahí en ese lugar no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber tiempo, no va a haber frío, no va a haber calor. En ese lugar solamente vamos a estar en el paraíso disfrutando eternamente, eternamente. Quiero que se grabe esa palabra, para siempre, eternamente, la presencia de Dios. Y qué lindo que es estar con Dios y qué lindo que es estar con la presencia de Dios y no vivir en el infierno, en la oscuridad, con los demonios, sino que vamos a disfrutar en la luz eterna que es Cristo. Por eso entonces le digo que vale la pena servir a Dios, vale la pena en lo que Él quiera, en lo que el ministerio que Él me dé, con el don que Él me dé, vale la pena servir a Dios. Y yo quiero decirle que se esfuerce, que sea valiente, que deje todo de lado, que en su corazón se escriban estas palabras: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Porque si tú pones los ojos en Jesús ahora, lo vas y nunca te vuelves atrás, va a ser por la eternidad. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace para la eternidad. Porque Él es eterno, Él es maravilloso. Y estamos aquí, en un lugar, en un hotel, estamos aquí, en un lugar que se podría decir como público, haciendo este programa. Así que si usted siente ruidos o siente cosas, no le dé importancia. Dele importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que te da vida y vida eterna. La que te da vida y vida en abundancia. Y dice que el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios jamás pasará. Dios promete en su palabra que Él va a enjugar toda lágrima. Vienen momentos en que vamos a tener que llorar. Vienen momentos difíciles en que vamos a tener que llorar, que vamos a tener que derramar una lágrima. Pero más puede la confianza que tenemos puesta en Jesús. Más vale la confianza
puesta en Jesús. Jesús tiene poder para sacarte. Sí, tú estás diciendo, hay personas en este momento que mientras estoy hablando, están diciendo, no hay salida para mí, no hay una salida para mí. Pero yo quiero decirte en el nombre de Dios que sí hay salida, que hay esperanza, que todo se puede, que nada es difícil para Dios, que todo es posible para Él, todo es posible para Él. Él es todo soberano, Él se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. No bajes los brazos, esfuérzate, sigue adelante, sirve a Dios, porque hay una recompensa. Yo daré el pago, dice el Señor, y Él te pagará con bendición, si lo sirves con la vida eterna. El Ministerio Cristiano Jesús, la Luz del Mundo, te invita a sus reuniones. Miércoles y viernes, 20 y 30 horas. Y domingo, 2 grandes reuniones de poder y milagros a las 10:30 y 19 y 30 horas. En estos tiempos actuales, necesitas un cambio. Por eso, te invitamos a experimentar el poder de Dios en tu vida. Hasta aquí llegamos en esta ciudad maravillosa como es San Carlos de Bariloche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordá que podés comunicarte con nosotros telefónicamente o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta aquí llegamos. Será hasta la próxima semana. Que Dios te rebendiga. Chau, chau.